Escuchen el motor. Parece que estuviéramos en un viaje de Star Wars. Ahí está el sol, aunque ustedes no lo crean, ahí está y vamos a mostrárselo. Ahí está, simplemente desaparece porque es capaz de teñirse el vidrio. Que este vehículo no se puede abrir el capó, solamente lo puede hacer un dealer autorizado o un taller autorizado BMW. Y para poder cargar de agua los limpiaparabrisas, simplemente presionamos aquí y cargamos el agua. ¿Cómo se abre este vehículo? Ya está abierto. De manera eléctrica, abre la puerta. Si nos llega a faltar la electricidad por alguna razón, el backup aquí, de manera manual. Fíjense que se muestra direccionales aquí, incluso en el retrovisor y en la parte delantera, y si las luces están encendidas o si están apagadas. Este es el primer SUV diseñado absolutamente por BMW en una plataforma eléctrica y que da inicio a todo lo que será el diseño de BMW en los subeléctricos. Acompáñame a conocer esta formidable máquina que seguro te va a llamar la atención. Acompáñame a verlo, vamos a verlo. En cuanto al diseño de su parte frontal, vamos a ver que contamos con faros sumamente estrechos. Tenemos la parrilla en forma vertical y con estos acabados en color bronce que realzan mucho su diseño. Además, tenemos la cámara para los 360 grados, que es bien interesante, que vamos a ver cómo incluso ella es capaz de moverse. En la parte inferior es el único sitio donde tenemos entrada de aire y es regulable por medio de unas ventilas para enfriar, en este caso, las baterías y el motor eléctrico. Además, vemos este diseño que, si bien el vehículo es de color oscuro, esto en otros vehículos se va a ver completamente negro y da la apariencia de un símil de entrada de aire. Hablemos de su iluminación. En este caso estamos hablando de láser LED, una tecnología bastante avanzada que hace que tenga una distancia de más de 600 metros de iluminación. Obviamente todo totalmente regulable para no encandilar a los vehículos que se encuentran delante de nosotros. Aquí podemos ver incluso el sensor. Otro detalle a destacar es su parrilla, que es en completo acrílico, pero un acrílico sumamente especial que, a pesar de ser brillante y pudiera rayarse, tiene un modo de recuperación de rayas que simplemente con el calor se regenera y hace que en ningún momento se vea ninguna de las rayas. Algo sumamente interesante. Otro detalle también a destacar es que este vehículo no se puede abrir el capó, solamente lo puede hacer un dealer autorizado o un taller autorizado BMW. Y para poder cargar de agua los limpiaparabrisas, simplemente presionamos aquí y cargamos el agua. Una particularidad interesante de este BMW iX es su diseño en la parte delantera. Vemos que tenemos líneas de carácter que se prolongan y van justo hasta el centro de la parrilla riñón, haciéndolo muy deportivo y sobre todo también se ve muy M. En cuanto a su diseño, hay que decir que es bastante futurista. Si bien tenemos bastante de la línea del ADN de la marca, también hay que destacar que este BMW iX tiene diseños atractivos, como puede ser esta parte trasera que simula que el vidrio continúa. Aparte de eso, vemos también los acabados en color bronce que lo hacen ver bien resaltantes, que se repiten en muchas partes del vehículo, y estas nuevas manijas que son muy cómodas para abrir. Aparte de eso, no cuenta con marcos en las puertas, lo que lo hace bien interesante, y unas llantas de 21 pulgadas con rines en color bitono. Hay que aprender a utilizar estas manijas, dado de que es muy fácil abrirlo, pero para cerrarlo no tenemos que golpear la puerta, sino simplemente colocarla y ella va a cerrarse de manera automática. Otro detalle también a destacar es el iX con la forma I ya tradicional de los vehículos eléctricos, que hay que decir que le da mucha presencia de marca y lo hace ver
bien elegante. Este SUV cuenta con dos modos de carga, en este caso alterna y directa. La alterna para el wallbox casero de 11 kilowatts que permite cargar 100 kilómetros de autonomía en apenas 1 hora y 39 minutos. Muy útil para hacer recorridos dentro de la ciudad o simplemente extender nuestro viaje y poder llegar a feliz término. Quiero que aprecien dónde están montadas las cámaras en los retrovisores. Normalmente lo encontramos en cualquier vehículo en la parte inferior. Estas están aquí por una sencilla razón: darle más movilidad y mayor ángulo. Son capaces de enfocar y mover, y lo vamos a ver más adelante. Para hablar del interior me parece más prudente hacerlo en primera persona. Vemos acabados Swarovski, todo lo que es la regulación de las butacas, las memorias, realmente muy bien, todo eléctrico. Para abrir la puerta tenemos este botón, no tenemos una clavija como tal, sino que simplemente presionamos el botón y se abre, ya está abierta. Ahora ustedes se preguntarán, ajá, ¿y qué sucede si nos quedamos sin batería o por alguna extraña razón eléctrica este botón deja de funcionar? Tenemos en la parte inferior, lo van a ver acá, aquí lo ven, inclusive sale la iluminación hacia él. Simplemente presionamos aquí, es un backup para abrir la puerta en caso de una eventualidad. Se cierra de manera electrónica, como pueden ver. Tenemos los seguros aquí eléctricos. Vamos a ver lo que es la pantalla. Tenemos 34 pulgadas, son dos pantallas. En conjunto suman 34 pulgadas, nada más y nada menos. Vemos el diseño. Vamos a cambiar un poquito las configuraciones. Vamos a jugar con ellas para que vean cómo funciona. Aquí vemos las distancias. Vemos los kilowatts que estamos consumiendo. Bajamos ahora un poquito. El camino, la brújula, el camino nos va a indicar en todo momento, incluso nos va a mostrar si hay motociclistas, camiones, peatones, bien interesantes. Podemos cambiar el modo de clúster, cambiar el diseño. El head-up display también podemos configurarlo de diferentes opciones. Vamos a tratar de mostrarlo acá. Vamos a oscurecer un poquito esto para que se nos vea mejor. Bien, vamos a cambiarlo, vamos a activarlo. Vean un poquito cómo cambia el diseño del head-up display. Aquí vemos cómo se está proyectando las diferentes opciones. Incluso podemos poner la brújula, el camino. Esto muestra el camino en todo momento que vamos a recorrer. Si nos vamos un poquito más acá, vamos a ver ahora la pantalla de infoentretenimiento. Tenemos muchísimas opciones. Aparte, hay detalles tan interesantes que esto es del color del vehículo y va a cambiar según el color. Nos muestra si las luces están encendidas, incluso las direccionales. Observen, miren las direccionales en la parte de atrás. Vamos a tratar de darle foco a esto. Qué pena, no tenía foco. Fíjense que se muestra direccionales aquí, incluso en el retrovisor y en la parte delantera, y si las luces están encendidas o si están apagadas. Realmente bien interesante todo esto. Aquí nos muestra el control de regeneración. Podemos jugar con muchas opciones acá. Tiene mapas precargados de Colombia, en este caso. Incluso nos da sugerencias, alternativas, opciones, puntos de interés. Podemos ver lo que es la radio. Vamos a irnos atrás. El asistente personal, que en este caso le podemos hablar. Le podemos dar opciones, descubrir más opciones de detalle. ¿Ves? Nos habla en todo momento. Creo que es bastante completo. Conectar nuestro teléfono vía Bluetooth. Aquí pueden ver que está conectado. Tenemos el Waze, que hay que decir que es muy grande la pantalla. Información de ruta. Realmente es muy completo toda la información que se muestra del vehículo. Vean ustedes, información de calendario, de fecha,
En fin, hay muchísimas opciones que podemos ir configurando y trabajando. No contamos en este caso con botones físicos, salvo el de aumentar la intensidad para desempañar el vehículo en la parte trasera y delantera, y las luces de emergencia, el aire acondicionado. Si nos vamos acá, vean el enorme espacio que tenemos acá. Al no tener un motor a combustión, no tenemos una transmisión que ocuparía todo este espacio, y pueden ver qué bien es el espacio. Aquí contamos con 2 lugares para colocar bebidas. Tenemos las tomas USB, que en este caso son tipo C, toma 12 voltios, pero también tenemos un lugar aquí para cargar nuestro celular, un gran espacio. Me gusta el diseño del volante porque no es el típico que ya vimos en Toyota o en Tesla, que es tipo yugo, que elimina esta parte superior. Aquí tenemos la misma forma, pero completo, lo que nos da más maniobrabilidad sin duda alguna. Los controles para el Cruise Control, hay que decir que es adaptativo y progresivo, es capaz de frenar, acelerar en todo momento, incluso si se detiene el vehículo es capaz de volver a arrancar. Vean que mis zapatos combinan con el logo de BMW, la parte azul, casualidad o no. A este lado tenemos el manejo de las configuraciones del tablero de instrumentos, el clúster, como pueden ver, y el manejo también del audio, lo que es el sistema de infoentretenimiento, cambiar emisoras y los comandos de voz aquí a este lado, que los podemos seleccionar. Tenemos un control de aire acondicionado bastante completo, como pueden ver, con calefacción, refrigeración de las butacas. Sin duda alguna está muy completo esa parte también. Si nos vamos aquí al centro, vamos a volver a ver tipo Swarovski, incluso el encendido. Este es el botón de encendido, este es el de cambio de velocidades. Voy a hacer el cambio para que vean. El B para regenerar aún más, retroceso. En este caso el freno de estacionamiento, freno de mano, el auto hold, que ya sabemos para qué es. Vean este acabado en madera y observen cómo se ilumina. Aquí tenemos para seleccionar la distancia del vehículo cuando estamos en Cruise Control en modo adaptativo, la opción para parqueo, los modos de conducción, que aquí los pueden ver, personal, sport, activo, eficiente, expressive, relax. Hay muchas configuraciones que también incluso cambian la pantalla y nos dan diferentes, no solamente opciones en cuanto a la conducción, sino los sonidos que emite el vehículo. Nos da masajes. En este momento me está dando un masaje, como elegí relax, tengo un masaje en lo que es la butaca, me va dando un masaje. Otros tipos de configuraciones, realmente bien interesante. Nos emite un sonido realmente bien agradable. Obviamente tenemos la configuración de subir y bajar el volumen con gestos, movernos con gestos, el modo eficiente, modo sport, en fin, hay muy buenas opciones aquí para configuración. Tenemos el tradicional manejo por la perilla, vean que es también tipo Swarovski. Aquí tenemos opciones de acceso directo, observen, el teléfono, irnos directamente al menú principal, en fin, muy completo. Al centro, un lugar bastante grande, hay que decir que es cómodo, iluminado, forrado en felpa. Aquí también todo, también para dejar objetos, está bastante bien esto, sin duda hay buen espacio. El sistema de sonido es Harman Kardon y me encantaría ponerles el sonido porque realmente se escucha muy bien. Este sistema es superior incluso a los de Bose, sin lugar a dudas. Los materiales todos son blandos, pantalla completamente flotante. Vean que puedo poner mis manos por delante, por detrás, pasar por debajo, completamente flotante. Incluso aquí el bafle también está flotando. Vean el diseño, todo es material blando, lo que son las butacas completamente en cuero, de buena calidad. Incluso me encanta el diseño, la forma.
Vemos los cinturones de seguridad de color azul, bien característico de lo que son los vehículos eléctricos en BMW. Y una de las cosas que me gusta es esta cristal, que tiene la peculiaridad de que podemos oscurecerlo si nos molesta la luz y sacarlo. Voy a sacar el vehículo un poquito hacia atrás para que puedan ver un poco más. Ahí está el sol, aunque ustedes no lo crean, ahí está, y vamos a mostrárselo. Ahí está, simplemente desaparece porque es capaz de teñirse el vidrio. Bien interesante esa parte. Vamos a ver ahora la segunda fila de asientos, a ver qué tan cómodo es, y se van a sorprender porque al ser un vehículo eléctrico se beneficia de una muy buena distancia entre ejes. Vamos a verlo. En la parte trasera también se va a apreciar todos los acabados en fibra de carbono, como lo pueden ver aquí rápidamente. La carrocería con bastante material de fibra de carbono. Vemos buenos lugares aquí para almacenar bebidas, al igual que la parte de adelante. El botón para abrir, y tenemos nuevamente el backup aquí en la parte inferior si nos quedamos sin corriente. Todo es blando, mantenemos todo muy blando. Acabados en telas acá. Vean cómo es la butaca aquí. Realmente incluso tiene para los accesorios que podemos enganchar 2 tomas USB-C y 2 más aquí. La verdad, si hay vehículos que no traen, este se pasó, porque aquí simplemente pudieran ir 3 personas, pero hay 4 tomas, así que hay de más. Aire acondicionado con calefacción, podemos regularlo desde acá. Tenemos también las ventilas en este caso, y vamos a ver el vidrio, que en este caso está oscurecido, como pueden ver. Como ya vimos, se puede aclarar, y vamos a ver que contamos con los mismos cinturones de seguridad. Tenemos muy buen espacio aquí en la parte trasera, incluso vean mi posición, bastante cómoda acá. Lugares aquí para colocar revistas, iluminación en la parte de abajo, y hay que decir que también tiene salidas de aire aquí abajo. Sistema de audio Harman Kardon, los acabados en bronce, el diseño muy deportivo, se ve realmente muy bien. Me encanta, la verdad, me gusta mucho eso. Y hacia la parte de atrás tenemos 3 apoyacabezas, 3 cinturones de seguridad, los anclajes Isofix que no pueden faltar, y un apoyabrazos en este caso, el cual incluso tiene lugares aquí para colocar las bebidas. De verdad, está muy bien. Se siente muy sólido todo esto. Se siente muy bien. Incluso aquí, miren que tenemos para subir y bajar el apoyacabezas. Los materiales siguen siendo muy buenos. Buena iluminación. A pesar de que no me está reflejando el sol de manera muy fuerte, vemos que tenemos una muy buena iluminación. Incluso observen acá que tenemos hasta ganchitos aquí para también colocar objetos. Aquí nuevamente, y vemos que no tenemos sujetador, algo que llama un poco la atención. En este vehículo no hay lugares donde sujetarse, algo que a mi forma de ver sí debería de tener, porque realmente cuando aceleramos este carro da una patada muy fuerte. Voy a cerrar aquí nuevamente y voy a mostrarles de nuevo cómo se abre este vehículo. Ya está abierto de manera eléctrica. Abre la puerta. Si nos llega a faltar la electricidad por alguna razón, el backup aquí de manera manual. Quiero que también observen que una persona aquí en el centro pudiera ir sin problema, porque está diseñado para que coloques tus pies aquí abajo, y se los voy a mostrar. Vean, incluso quedo igual que si los tuviera acá. Los tengo acá. Así que 3 personas sí pudieran ir en este vehículo sin ningún problema. Pueden ver, me permite colocar mis pies allá adentro, y tenemos buenas distancias. Quizás voy un poco más hacia adelante porque la butaca aquí en el centro sobresale, pero sin duda sí pueden ir 3 personas, comprobado. Cabe destacar que tengo zapatos 45 de tamaño y sin problema. Ahí van mis pies, aquí voy yo, aquí va otra persona y aquí va otra persona. Bien interesante en cuanto a espacio este BMW iX. Si hablamos de su parte trasera, se puede denotar su gran deportividad y un diseño muy moderno. En este caso vamos a ver que tenemos luces stop bastante estrechas,
color ennegrecido. Igualmente vemos el iX aquí, como ya dijimos, en color bronce, un diseño estético muy elegante. No contamos con salida de escapes, como pueden ver. Sin embargo, tenemos en esta área los reflectivos para la reversa y para posicionamiento. Un diseño bastante interesante en la parte inferior, que incluso podemos notar que cuenta con deflectores de aire. Hay que aclarar que este vehículo cuenta con un coeficiente aerodinámico de 0.25, bien interesante para un SUV. Si hablamos, vemos también el logo de BMW y en este caso vamos a apreciar muy pequeño aquí la cámara. Para abrir, simplemente levantamos, se abre de manera electrónica. Tenemos una buena capacidad y hay que denotar que la tapa del baúl o maletero se abre por completo. Fíjense que se abre por completo y vemos materiales en fibra de carbono, y tenemos en este caso, por regulaciones internacionales, vamos a ver que tenemos la iluminación direccional. Aquí también luces de emergencia y de reversa. Esto es una razón muy simple. Si tenemos abierto la tapa del baúl y estamos haciendo alguna reparación, simplemente como se abre todo, mantenemos nuestra iluminación hacia los demás conductores. Lo que es la parte del baúl o maletero, tenemos una tapa rígida aquí que se puede quitar fácilmente. Podemos bajar, en este caso, la segunda fila de asiento en proporción 40-40-20. El kit de emergencia hacia la parte inferior. Vamos a ver que tenemos un lugar también para almacenar muchos objetos. El kit de despinchaje, en este caso no contamos con llanta de repuesto por razones obvias, tenemos batería. Y si queremos bajar los asientos, lo podemos hacer muy fácil desde acá. Todo muy sencillo y muy práctico. Para bajar, simplemente apretamos el botón. Y si llega un niño, tiene control de retención para evitar un atrapamiento. Bien, escuchen el motor. Parece que estuviéramos en un viaje de Star Wars. Sin duda, este sonidito que genera el sistema de audio nos genera algo de sensaciones, digamos, de adrenalina auditiva que perdemos obviamente al ser un vehículo eléctrico y no tener esa motorización a combustión, donde sí tenemos el ronquido. Es realmente muy potente. Estamos hablando que tenemos dos motorizaciones. En este caso tenemos motor en el eje delantero y un motor en el eje trasero, ambos eléctricos, que en conjunto generan 326 caballos. Pero eso no es lo importante, es que hablamos de 640 Newton metro de torque que se entregan desde el momento que aceleramos. Tenemos torque instantáneo, 640 Newton metro desde que aceleramos. Eso sin duda es bien agradable. No hay problemas para rebasar un vehículo, no hay problemas para incorporarse una vía, sino que simplemente y se va de 0 a 100 en 6.1 segundos. Para la versión xDrive 40, que es la que estamos manejando, pero si hablamos de la 50 es en 4.3, realmente muy rápido, nada que envidiarle a un Tesla. Y si hablamos de su interior, sobrepasa a un Tesla. Sin duda lo han trabajado muy bien en cuanto a la insonorización, el diseño, las amenidades, los gadgets que tenemos aquí y sobre todo sentirnos realmente en un vehículo como tal, en un SUV como tal y no simplemente en un iPad sobre ruedas. La suspensión es muy agradable, la verdad se siente muy bien. Me gusta mucho el sistema del techo solar, que simplemente apretando un botón podemos aclararlo o oscurecerlo. Eso nos da la facilidad de poder tener una opción sin cortina y que sea mucho más expedito, mucho más rápido a la hora de la toma de decisión, a la hora de más luz, menos luz, quiero que me encandile el sol o no. La verdad, la dirección es responsiva, se siente bien, no se siente tan eléctrica, no se siente tan quedada en cuanto a la feedback, sino que sí sentimos un feedback como tal. Me gusta el diseño del volante,
es disruptivo, y no solo que sea disruptivo, sino que también agrada mucho el hecho de poderlo tener completo, y no como ya hemos visto en otros modelos donde nos quitan la parte de arriba. Así que eso realmente también me gusta mucho. Realmente es bien interesante su respuesta. Realmente es quizás una de las cosas que más me agradan en este vehículo, de poder tener esa respuesta tan rápida, ese torque instantáneo, que si bien lo van a tener todos los vehículos eléctricos, esto se siente mucho más poderoso, y aunado a ese sonido de Star Wars al momento de acelerar, es realmente muy agradable, se siente muy bien. Sin duda la comodidad en el interior, todos los detalles muy bien logrados, y su manejo realmente denotan de que es un vehículo bien pensado, bien diseñado, no solamente para el día a día, sino también para la deportividad, y eso es realmente bien interesante. Si hablamos un poquito de la autonomía, estamos hablando de que este vehículo puede recorrer 600 kilómetros con una sola carga, obviamente dependiendo las aceleraciones que le demos. Al igual que un motor a combustión, pues si aceleramos más, se va a ir la gasolina más rápido. Lo mismo va a suceder con un eléctrico. Si presionamos más el acelerador, exigimos más ese motor eléctrico, obviamente también la energía va a disminuir más rápido. El proceso de carga, al menos en este vehículo, podemos tener en un wallbox tradicional de casa de 11 kilowatts. Podemos cargar 100 kilómetros de autonomía en apenas 1 hora y 39 minutos. Puede parecer mucho, puede parecer poco, no sé, pero realmente 1 hora y un poquito más, tener 100 kilómetros de autonomía en una ciudad te da un movimiento completo durante un día. Y si hablamos ya de una carga rápida, podemos tener un avance de un 0 a 80 en aproximadamente 1 hora y media. Así que sí, siempre con un cargador rápido vamos a tener una muy buena autonomía. Aquí están viendo el cielo, voy a estar aquí. Ya no se ven las nubes, no se ve el cielo. Eso es una de las cosas interesantes también en este vehículo. El habitáculo muy cómodo, hay mucho espacio, muchos lugares para guardar objetos. La butaca se siente muy bien, tenemos una posición alta. Me gusta mucho que tengamos información en el head-up display, y se los voy a mostrar. Quiero que aprecien un poco las vistas que tenemos. Tenemos vista mucho más panorámica, vista de asistente que nos permite ver también aquí, vista de aparcamiento. Entonces, si simplemente vamos hacia adelante y vamos a intentar estacionarnos acá, van a notar cómo la cámara delantera es capaz de moverse. Ahí está sensando, vean, hacia el andén. Está midiendo en todo momento el andén. Esta es una de las particularidades que nos permite esto. Incluso fíjense que aquí también en el lateral se fue muy abajo. Por eso le decía que los retrovisores están colocados de diferentes formas para generar esa opción de vista, y que si me voy hacia atrás también me lo va a generar. Una de las ventajas que también presenta este vehículo es que puede no solamente estacionar, sino también sacarte de donde estás estacionado. Tengo aquí a este lado un vehículo, simplemente pueden verlo. Entonces vamos a hacer la maniobra de desaparcar, como dice acá. Pueden ver. Él grabó ya cómo entré, y simplemente va a hacer lo mismo para salir. En este caso lo vamos a hacer. Ahí pone reversa y él va a hacer la maniobra de desaparcado. Observen. Inclusive, ven que dice observa el entorno en todo momento. Él está haciendo toda la maniobra y va a sacar el vehículo de cómo está aparcado. Observen que las luces verdes indican en todo momento que es seguro hacer la maniobra. Él está haciendo la maniobra completamente y hace la salida completamente.
Y una de las cosas también interesantes es poder contar el control adaptativo, frenado autónomo de emergencia, mide peatones, mide ciclistas, motociclistas. Eso realmente es muy útil. Y no solo eso, sino también contar con todas las ayudas a la conducción que tiene este vehículo. Realmente a veces me quejaba de que algunos BMW no venían completos, y este realmente tiene todas las ayudas a la conducción, todos los sistemas necesarios, incluso una cámara al frente que nos va sensando la expresión corporal para determinar rápidamente si estamos agotados, si nos estamos quedando dormidos, si debemos detenernos en algún momento. Así que realmente es muy útil todo lo que va teniendo este vehículo, y que aunque es un precio elevado, realmente vale cada uno de los centavos que pueda costar este vehículo.